Bueno, este día vamos a continuar con la anatomía del sistema respiratorio. Ya vimos una parte, pero lo vimos hasta la parte de la tráquea. Ahora vamos a continuar este tema de los bronquios hacia abajo, hablando un poco sobre los alvéolos, bueno, todo lo que es los bronquios, que ya más o menos tenemos una idea cómo se van segmentando, cómo se van subdividiendo, mejor dicho, hasta terminar al final en los bronquiolos terminales y luego el alvéolo. Hablaríamos un poco sobre las pleuras, el parénquima pulmonar y las estructuras que conforman el hilio pulmonar y el pedículo pulmonar principalmente. Y así pues terminaríamos la parte del sistema respiratorio. Esta viene a ser la segunda parte del sistema respiratorio de macroanatomía. Hemos visto una parte de microanatomía y ya en la parte de microanatomía ya vimos parte de los bronquíolos, cómo cambia el epitelio ya a nivel de los bronquíolos terminales, cómo comienzan a aparecer esas células claras por ahí, cómo comienza a aparecer cómo comienza a desaparecer el cartílago y a ser más el componente principal de los bronquíolos, el músculo, la parte de lo que se conoce como surfactante. Hay uno propio de los bronquios, hay uno propio de del alvéolo, de eso, y luego pues vamos a ver un poquito ahí sobre las pleuras, algo muy importante de las pleuras. Y bueno, de eso vamos a ver en esta clase, así es que espero que le pongan mucha atención. Para el próximo corto que vamos a tener, el corto que tendremos es el del anatomía, sí, la parte primera de anatomía del sistema respiratorio. Y luego el siguiente corto va a ser el de histología del sistema respiratorio. Solo que de ese tema creo que son 3 videos. Entonces voy a ver la manera de que tal vez solo de uno, o vamos a ver cómo lo combino para que no. Bueno, lo ideal fue que lo leyeran, jóvenes, porque realmente saliendo de esto solo nos falta mediastino, que es donde vamos a hablar de las partes, de los componentes propios del mediastino y del corazón. Y luego nos falta cavidad abdominal, y con eso creo que tenemos el segundo parcial, que ya está próximo. Lastimosamente estamos todavía con el pendiente del práctico de macro, y bueno, espero hacerlo el día sábado, si no cambia ninguna situación. Así es que de momento, pues así estamos. Bueno, démosle entonces, para que no nos atrasemos mucho. Esta es una clase algo larguita, así es que vamos a ver si la pudiéramos hacer de un solo tirón. Entonces, anatomía del sistema respiratorio. Permítanme, me quiero salir de aquí. Vamos a ver, quedamos completamente acá. Vamos a ver, y ahora vamos a activar nuestro puntero. Permítanme que no me da, aquí está. Vamos a activar el puntero láser y aquí está, magnífico. Entonces, anatomía del sistema respiratorio. Ok. Como les decía, nos quedamos hasta la tráquea, donde vimos también la bifurcación de la tráquea, cómo se llamaba ese cartílago que está al final de la tráquea, que se llama carina. Y luego, pues, vemos la bifurcación, pues, que son los bronquios. El bronquio principal derecho, que es más vertical, como ustedes pueden estar viendo ahí. El bronquio principal derecho es más vertical, es más corto, es más ancho que el izquierdo. Esto tiene una función, no, esto tiene una importancia especial a la hora que los chiquitines se tragan cosas, ¿verdad? Monedas, muñequitos, juguetes, semillas, piedritas, no sé. Entonces, perdón, estas estructuras, estos cuerpos extraños tienden a alojarse en ese bronquio derecho, porque como les dije, es más ancho y es más inclinado. Los bronquios principales tienen anillos cartilaginosos incompletos, igual que la tráquea, y también están cubiertos por un epitelio respiratorio. Vamos a ver que tenemos los bronquios principales e inmediatamente después vienen los bronquios lobares, o sea, los que van a cada lóbulo. Luego tenemos los lóbulos del corazón, ¿verdad? El derecho tiene 3 y el izquierdo tiene 2. Luego tenemos los bronquios segmentarios, que es una subdivisión que hay por cada lóbulo.
Y luego tenemos los bronquíolos y al final pues los bronquíolos terminales. Y eso es en sí el alvéolo bronquial. Ahora, una característica que encontramos en los bronquíolos, y esto lo vimos en micro, es la aparición de las células de Batte o las células claras, que estas, pues como dice ahí, protegen de los efectos nocivos de las toxinas inhaladas. Esa es una característica. Y también de los carcinógenos, el humo del tabaco, el hollín de los carros, el humo de los vehículos, el humo de los hidrocarburos. Hay otra cosa ahorita que se me ha ido de los gases ambientales, no me acuerdo cómo se llama, argón, no me acuerdo cómo sea, pero son carcinógenos. Entonces, de eso nos protege. Pero además, estas células claras producen un surfactante igualito al surfactante. Es una lipoproteína, pero este surfactante es similar en función al surfactante que se produce en los alvéolos. Este surfactante debe estar presente en el momento del nacimiento, o sea, es una característica de un pulmón maduro. Así se le llama a los pulmones cuando el feto ya está por nacer. Una de las características que los que los ultrasonografistas buscan es saber si los pulmones ya están maduros. ¿Por qué? Porque si ya están maduros, ya pueden producir el factor surfactante. El factor surfactante viene a ser como un lubricante, como un aceitillo que está al final de los alvéolos. Ya vamos a ver cómo son los alvéolos. Pero para que tengan una idea, les voy a enseñar la siguiente diapositiva. Estos así son los alvéolos. Entonces, los alvéolos son unas bolsas, así como lo vemos aquí. Entonces, el factor surfactante, como lo vemos aquí, el factor surfactante evita, o sea, estas paredes que todavía no han inspirado oxígeno todavía, están pegadas, están adosadas una con otra. Pero en el momento que el aire entra, gracias al factor surfactante, esta bolsa, esta estructura se abre. Y al abrirse, pues permite que comience a darse el intercambio gaseoso. Pero si no existiera el factor surfactante, esta bolsa no se va a abrir. Y si se abre, luego se va a volver a pegar, porque no tiene ese aceitillo que hace que las paredes del alvéolo rocen una con otra sin llegar a colapsarse. Entonces, esas células claras son las encargadas de producir el factor surfactante. También funcionan como células madre, o sea, también como células de reserva o células troncales, también se le conocen, porque pueden dar origen a diferentes tipos de células del epitelio. Entonces, vamos a ver que los bronquios, dice, en el borde superior de la quinta vértebra torácica, recuérdense aquello, T4, T5, ¿verdad? El nivel T4, T5, a ese nivel se bifurca el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. La carina es el último cartílago que encontramos en la tráquea y también está muy relacionado con el reflejo tusígeno. Se considera a veces que el estímulo se inicia a ese nivel, a nivel de la carina. Otra situación muy importante es que puede en este nivel darse carcinoma de ganglios linfáticos periféricos, ¿verdad? Entonces, a ese nivel de los bronquios y en la zona de la bifurcación es donde se pueden dar estas situaciones de los cánceres, ¿verdad? Relacionados con el sistema linfático y con el sistema linfático periférico, o sea, que rodea en esa zona. Bueno, principalmente esas situaciones son las importantes a considerar, pues, de los bronquios. Pero había una cosa que se me había olvidado, permítanme. No, principalmente eso es lo que encontramos ahí. Bueno, que todo esto siempre tiene tejido, ¿cómo se llama? Epitelio, pues, respiratorio. Y siempre produce moco. Ojo con eso. Aquí siempre produce moco. Las células caliciformes siguen funcionando como productoras de moco. Y también hay glándulas submucosas por abajo de la submucosa o de la lámina basal que ayudan, pues, a absorber, mejor dicho, a proteger de la entrada de polvo, partículas extrañas, tal cual lo explicamos a nivel de la cavidad, pues, de la cavidad nasal. Sigamos. Les decía, este es un ejemplo para que tengamos una idea de cómo es un alvéolo. Quiero ver si en la otra... Estoy teniendo problemas con mi puntero.
Vamos a ver, ¿por qué no me funciona bien? Quiero ver, esto que tenemos acá es lo último. Estos son los alvéolos. Ahora, los alvéolos es como que veamos un panal o como que viéramos un racimo de uvas. Cada uva es un alvéolo, por decir así. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una de las uvas, por decir así. Entonces, así vemos el alvéolo. Entonces, vamos a ver que a este nivel, esto ya es de micro, pero para que lo vayamos viendo, hay dos tipos de células importantes, el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. Estas son las células importantes que encontramos pues a nivel del alvéolo. Ellos pues forman parte de la pared del alvéolo pulmonar. Los tipo 1, o sea, estos son los mayoritarios. Estos constituyen el 90% de la población, ¿verdad? De células a nivel del alvéolo pulmonar. Y estos pues ¿cómo se llama? Se adhieren, estos están unidos. Este es el cuerpo, este es el núcleo de un neumocito tipo 1. Este es el núcleo, todo este es el cuerpo. Entonces ellos se unen uno con el otro para pues evitar que el líquido extracelular pues pase, ¿verdad? Se salga pues hacia el interior pues del alvéolo. Ahora, los neumocitos tipo 2, estos solo son el 10% de la superficie del alvéolo pulmonar, pero tienen la gran importancia de ser los productores del surfactante alveolar pulmonar. Entonces, eso lo liberan por un mecanismo de exocitosis y así pues lo liberan hacia el interior, pues hacia la luz del alvéolo. Entonces esto es también para entender, ¿verdad? Cómo está el factor pues surfactante en toda la pared del alvéolo pulmonar, ¿verdad? En toda esta zona y cómo se da pues el intercambio de gases. Esto lo vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver en micro realmente. Solo para recordar cómo se da la bifurcación, ¿verdad? Bronquio principal, bronquios, bronquio lobar y luego los bronquios pues segmentarios y al final bronquíolos y por último pues los bronquíolos terminales y al final los alvéolos. Lo mismo aquí está señalado cada uno de ellos. Esta diapositiva, esta imagen ya se las presenté en la clase anterior, ¿verdad? Se los presenté, pero esto es para que lo entendamos. Y esta pues que aquí sí no hay tales, aquí está pues mucho mejor, ¿verdad? Tenemos el bronquio principal, ¿verdad? El bronquio principal. Luego tenemos el bronquio lobar, ¿verdad? Porque ya va para un lóbulo, de ello para otro lóbulo, otro para otro lóbulo. Entonces el bronquio lobar, ¿verdad? Luego tenemos el bronquio segmentario, que ya va para los diferentes segmentos, ¿verdad? Los diferentes segmentos. Por último, pues el bronquíolo, que es cuando ya se ve más delgado, como vemos ya hay ausencia de cartílago, el bronquíolo terminal y por último, pues el alvéolo. Sigamos. A medida que la ramificación se hace más extensa en el árbol bronquial, pueden advertirse diversos cambios estructurales. Vamos a ver, por ejemplo, que el epitelio respiratorio pues, puede ir cambiando a un epitelio cilíndrico simple ciliado, luego a un epitelio cúbico simple ciliado y por último un epitelio cúbico simple no ciliado. Si se acuerdan, comenzábamos a ver también que había la existencia de células bajas o células de pequeño tamaño, ¿verdad? Entonces, permítanme un segundo. Quiero ver aquí, permítanme. Otra situación importante, pues, es ¿cómo se llama? Las placas de cartílago que van a ir reemplazando poco a poco, pues, se van a ir reemplazando por músculo, ¿verdad? Ya van a comenzar a desaparecer a medida se va alargando, pues, el árbol bronquial. También, pues, disminuye ¿cómo se llama? La cantidad de cartílago y aumenta la cantidad de músculo liso. Entonces, esto es la fisiopatología de que el músculo liso tiende a inflamarse o tiende a presentar espasmos musculares y esos espasmos musculares son los que pueden obstruir el paso de aire y pues provocar la obstrucción de las vías aéreas. La fisiopatología del asma, la fisiopatología de la telectasia, la fisiopatología de la
bronquitis aguda y pues por supuesto la bronquitis crónica. Sigamos. Esta era. Creo que me vi mal. Permítame, aquí está. Entrando ya a la parte pulmonar, entonces hablamos un poco sobre las generalidades. La pleura es una membrana serosa que recubre el parénquima pulmonar. Tiene una zona, y bueno, específica en todas las zonas, en la zona del mediastino, o sea, la zona interna, en la zona del diafragma, la zona baja y en la parrilla costal. Ahí encontramos pleura. Esta pleura se divide en dos, se divide en una pleura. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la pleura parietal, o sea, la que está en contacto directo con la pared costal, o sea, con la parte externa, que es la parietal. Y tenemos una visceral, que es la que está en contacto directo con el parénquima pulmonar, o sea, con el propio pulmón y las estructuras que encontramos al entrar al pulmón, que son las que conforman el pedículo pulmonar. Entre ambas hojas pleurales queda un espacio virtual, o sea, virtual significa que ahí está, pero no se ve, pero que puede ser ocupado por líquidos y por aire. Entonces, la capacidad pleural, donde solo existe una pequeña cantidad de líquido pleural que actúa como lubricante durante los movimientos respiratorios, o sea, es más o menos del 15 ml, encontramos en la cavidad pleural, en ese espacio virtual. Esa es la cavidad que queda entre las pleuras. Si se acuerdan, cuando les di la clase presencial, les dije que desde este momento le íbamos a llamar espacio interpleural. Así, porque a veces en la literatura dice espacio pleural, pero también así se le llama al espacio que ocupan los pulmones. Entonces mejor decimos espacio interpleural, entre la pleura parietal y entre la pleura visceral. Continuemos. Entonces, aquí vemos pues las pleuras. Esta que está completamente pegada a la pared costal, al diafragma y internamente al mediastino, pues esa es la pleura parietal. Y la que está completamente adosada al parénquima, al pulmón, pues directamente esa es la pleura visceral. Entonces aquí tenemos la misma. ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo rodea toda la pleura? Miren, la pleura es un mesotelio. Es un mesotelio. La pleura es un mesotelio. A ver quién me dice, quién me comenta que es un mesotelio. Bueno, lo mismo. Entonces decimos pues que aquí tenemos, este es un corte, ¿verdad? Este es un corte que tenemos, aquí tenemos un pulmón derecho, ¿verdad? En esta zona tenemos un pulmón derecho. Esta es la parte lateral, entonces, y esta es la parte posterior. Aquí estamos viendo la vértebra, una vértebra dorsal, T4 dice aquí que es. Esto es el brazo del cliente, ¿verdad? Este es el húmero del cliente. Entonces, aquí tenemos el pulmón y aquí tenemos los grandes vasos. Por ejemplo, aquí tenemos la aorta ascendente. Lógicamente, entonces es el tronco arterial pulmonar, ¿verdad? Y la vena cava, pues, superior. Aquí tenemos la aorta torácica, o sea que el callado no lo vemos, ¿verdad? No se ve. Y por supuesto, pues aquí el esófago. Entonces, vemos, pues, este es el espacio pleural. Y el espacio interpleural es el que está, pues, entre las pleuras. Entonces, vamos a ver, pues, que el pulmón derecho y el izquierdo están rodeados por las cavidades pleurales, ¿verdad? Pero estos espacios pleurales están separados uno del otro, gracias a la estructura que encontramos aquí al centro, que se llama mediastino. Entonces, cuando la membrana pleural se inflama, es lo que se conoce como una pleuritis. Todo lo que termina en itis, pues es inflamación, quiere decir inflamación. Y por ende, pues puede producir dolor, puede producir rozamientos, ¿verdad? Entre ellos puede haber rozamiento entre la capa pleural y la capa visceral, y eso pues genera dolor. Y si la inflamación pues persiste, el exceso de líquido se acumula en el espacio interpleural y por ende se provoca lo que se conoce como el derrame pleural. Que si se convierte en pus, ya sería un empiema. Esto solo es para recordar nada más, ¿verdad? Sigamos. Que muy rápido, no hay mucho que hablar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una
una representación, ¿verdad? De un pulmón. Por ejemplo, en este caso, vemos como el pulmón solo es una representación. Esto es el diafragma. Esta zona de aquí es el diafragma. Y esto es el espacio interpleural. Solo es para que lo conozcamos. Cómo se ve el espacio interpleural en esta zona. Y esto pues son los músculos. Y bueno, sí, más que todo para eso es esta diapositiva. Hablemos sobre la pleura parietal, o sea, la más externa. Los nombres que recibe la pleura corresponden a las partes en la pared con que se asocia. Vamos a tener una pleura parietal costal, o sea, la que tiene contacto directo con las costillas. Una pleura parietal diafragmática, o sea, la que tiene contacto directo con el diafragma. Una pleura parietal mediastínica, que es la que toca al mediastino, o sea, en la parte media. Y una pleura cervical, que es esta de acá, la pleura cervical o la cúpula pleural, que se llama así. Entonces, esta se ve pues como una prolongación cervical de la pleura, de la cavidad pleural a nivel del cuello. Esta puede sobresalir y por ende esa es la que está en cierta forma expuesta en la encrucijada que tenemos a nivel de la fosa supraclavicular. Entonces, y esa zona puedes tener mantiene expuesta a esta cúpula pleural. En algunas técnicas de estos, ¿cómo se llaman? Estos son los más sanguinarios para matar. El ejército más jodido es los israelitas. Estos tienen unas técnicas para matar en las cuales su cuchillo, su yatagán, lo que sea, no sé cómo se llaman lo que usan, pues es una forma de incrustarlo en esta zona de acá. Y automáticamente inmovilizan al paciente porque le perforan la pleura, le perforan el parénquima pulmonar porque está expuesto. Esta zona por arriba de la fosa, o sea, la fosa clavicular, por arriba de la clavícula, la fosa supraclavicular, es una zona expuesta. Ahí solo hay músculos, parte de los músculos escalenos encontramos en esa zona. Entonces, ahí no hay mayor resistencia. Fácilmente tiene acceso hacia la cúpula pleural y por ende pues al pulmón que se encuentra por abajo. Una característica de la pleura parietal es que ella sí posee receptores para el dolor. Ojo con eso. La pleura parietal sí mantiene receptores para el dolor. El dolor por una neumonía, el dolor por una inflamación de la pleura es gracias a que la pleura parietal está a tensión. Esa es la que duele. La visceral no. No presenta terminaciones. Tiene inervación, pero no inervación de sensibilidad. Entonces, esta inervación de sensibilidad que presenta la pleura parietal es gracias a los dermatomas C3, C4 y C5. De esa zona viene, de la cervical 3, 4 y 5. O sea, es decir, de la zona lateral del cuello y por supuesto de la zona supraclavicular del hombro. De esa zona viene la inervación sensitiva que presenta la pleura parietal, porque es la que duele, la otra no duele. Aquí pues, hablando sobre la pleura mediastínica, no es la mejor representación. La verdad es que me anduve rebuscando para hallar una diapositiva y no la hallé, ¿verdad? Pero esto es lo mejor que pude encontrar para explicarlo. Vamos a ver pues que a nivel de T4 de T5 y T7, la pleura mediastínica se, ¿cómo se llama? Se refleja, o sea, viene hacia esta zona de acá, o sea, este nivel de donde está la bifurcación, pero a nivel de T5 y T7, ella se refleja, la pleura mediastínica, ¿verdad? Hace una reflexión sobre ella y entonces se convierte en una funda tubular para cubrir estas estructuras. Estas estructuras son las que consideramos como el pedículo pulmonar, la arteria, la vena y el bronquio principal, ya sea derecho o izquierdo, son los que conforman el pedículo. Ya vamos a ver que hay más estructuras, pero ahorita las principales son esas: arteria, vena pulmonar y bronquio principal, derecho o izquierdo, son los que conforman el pedículo pulmonar. Pues sobre esas estructuras es que se refleja
la pleura parietal. La pleura parietal en su porción mediastínica, o sea, envuelve a esas estructuras. Y son las estructuras que pasan, ¿verdad?, entre los pulmones y por supuesto pues el mediastino. Ahora, esta funda tubular, ¿verdad?, es la que sirve de cubierta para estas estructuras que son las que llamamos pedículo pulmonar. Lo estoy repitiendo para que se quede claro y para que los que no lo lograron copiar en la primera, ahorita lo estén copiando para que cuando se los pregunten en el examen no la vayan a fallar. El pedículo pulmonar entonces pues se une a la superficie medial del pulmón en una zona llamada ilio pulmonar. La zona donde entran y salen las estructuras a nivel del pulmón se llama ilio pulmonar. Y el paquete de estructuras que entran y salen a nivel del ilio pulmonar se llama pedículo pulmonar. Aprendas estos dos términos porque los vamos a ver en el hígado también. Ahí los volvamos a ver. Entonces, a este nivel, la pleura parietal en su porción mediastínica hace una vuelta hacia adentro, le crea una funda al pedículo, hace una vuelta hacia adentro y se continúa como pleura visceral. O sea, da la vuelta. Al final, lo que quiero que se entienda es que no son dos pleuras diferentes. Reciben su nombre porque una está adosada a la pared y por eso se llama pleura parietal. Parietal tiene que ver con pared y pleura visceral porque está adosada a la víscera, al pulmón. Entonces, pero es el mismo tejido, no cambia. La diferencia es que uno está hacia afuera, el otro está hacia adentro. Y en medio pues tenemos el espacio interpleural. Esta es el repliegue, esta es la funda que estaba describiendo, esta es la funda que se crea. Es la funda alrededor de las arterias. Estas son las venas, ¿verdad? De las venas pulmonares y del tronco arterial pulmonar, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, el bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Aquí vemos, por ejemplo, arterias que también entran, las arterias bronquiales, ¿verdad? Entran hacia el interior también del pedículo. Vamos a ver también que la inervación vagal también entra a este nivel, ¿verdad? El plexo pulmonar, que está más adelante, creo que vemos eso. Entonces, todo eso entra al nivel del ilio. Entonces, esta funda es lo que se genera gracias a la reflexión de la pleura parietal que llega aquí, le da una vuelta a todo esto y luego se continúa como pleura visceral. Entonces, sin interrupción, eso sí, es un solo tejido, es una sola vuelta, no es que se hace un parón y se detiene y sigue, no, es un solo tejido. Entonces, a esta reflexión se le conoce con el nombre de pleura radicular. Pleura radicular. Inferiormente, este sobrante que queda aquí es lo que se conoce como el ligamento pulmonar. Aquí está el ligamento pulmonar. Esto le sirve para fijarse el pulmón. Esto le da la capacidad de que estas estructuras no se muevan y también le da cierta fijeza pues al pulmón. Sigamos. La pleura visceral. Ahora, la pleura visceral se continúa con la pleura varietal en cada uno de los ilios pulmonares. Dándole vuelta, estamos de regreso, pero es lo mismo. Donde las estructuras entran y salen del órgano, ya lo dijimos. Pero lo que me interesa es esto. La pleura visceral está unida firmemente a la superficie del pulmón, como la pueden ver aquí. Aquí no estamos viendo pleura parietal, solo pleura visceral. Y estamos viendo esto. Esto que penetra en las fisuras de los lóbulos, ¿verdad?, del pulmón es pleura visceral. Porque dice, a la superficie del pulmón, incluyendo las superficies opuestas de las fisuras que dividen los pulmones en los lóbulos. O sea que esa se introduce también entre los lóbulos. O sea que ayuda a delimitar los lóbulos pulmonares. Los lóbulos pulmonares son estructuras móviles y dependientes una de otra. Y es gracias a la pleura visceral que encontramos aquí. Ahora, ya les había dicho, la pleura visceral sí tiene inervación y de muchos nervios aferentes viscerales, ¿verdad? Entonces, que acompañan a los vasos bronquiales, pero realmente no suele inducir dolor. O sea, a pesar de que tiene
inervación aferente, no puede registrar dolor, ¿verdad? A partir de ese tejido. El dolor que registramos es a partir de la pleura parietal, ¿verdad? Y más que todo los receptores son al estiramiento. A eso más que todo es el dolor. Sigamos. Algo muy importante, gracias a la formación de las pleuras y específicamente a los espacios, al espacio intercostal, es la aparición de unos espacios o recesos que se llaman costofrénico y costomediastínico. El costofrénico son estos que encontramos en los extremos, por abajo de la base del pulmón, esto de aquí. Este espacio, imaginemos que esto café que estamos viendo es el espacio interpleural. La línea negra externa es la pleura parietal y la línea negra interna que está pegada al pulmón es la pleura visceral. Entonces, el espacio que queda es el espacio interpleural. Entonces, este espacio interpleural que se encuentra por abajo de la base, el pulmón no logra llenarlo todo. Entonces, este espacio se llama receso costofrénico o también conocido como costo diafragmático. Y tenemos uno que solo es del pulmón izquierdo, este de acá, es el receso costomediastínico. La importancia de ellos es en problemas neoplásicos, en problemas de derrame pleural, de acúmulos de aire, por ejemplo, en un neumotórax, un paciente que ha recibido un balazo o recibió una herida por arma blanca, pues entonces esto chupa aire y se va para el espacio. Entonces, estas son las primeras que se llenan por la gravedad, ¿verdad? por los hermanos, la zona más baja, y comienza a comprimir el pulmón y el pulmón puede quedarse de un 30% o menos por la compresión, por la ocupación, y el paciente comienza a ahogarse. Lo que hay que hacer inmediatamente es descomprimirlo, meter se llama una cánula, y a través de un sistema GONCO, que es un sistema de presión negativa, pues se extraen líquidos, aire, lo que sea que esté ahí. Entonces, los recesos costomediastínico, el mayor, ¿verdad? Dice que se encuentra en el lado izquierdo, en la región que recubre el corazón. En esta literatura que tenemos habla del mayor, pero en otras no habla de que existe uno menor en el pulmón derecho. Nosotros nos vamos a quedar que solo existe uno en el lado izquierdo. De momento así nos vamos a quedar. Ustedes a medida vayan avanzando van a ver que les van a decir que sí, existe otro, y entonces va a ser información válida en ese momento. Así que la información válida en este momento es que solo existe uno en el lado izquierdo. Receso costomediastínico, el costo A. Y este se forma por la reflexión de la pleura costal, ¿verdad? Que es la que viene de acá, la pleura costal con la pleura mediastínica, ¿verdad? Permítanme. Ahora, en relación, permítanme que tengo un problema, aquí está. En relación a los recesos costodiafragmáticos, que son estos que están acá, estos pues son recesos aún pues más grandes y por supuesto de mayor importancia clínica. Ojo con eso. Son más profundos después de una expiración forzada, o sea, de cuando se saca el aire, cuando los pulmones se expulsan en el aire, estos espacios se hacen pues más grandes y también pues se hacen menos acentuados o menos evidentes cuando hay una inspiración forzada. Estos se forman por el punto de reflexión de la pleura costal, o sea, la que está en contacto con la parrilla costal, y por supuesto, pues con la pleura diafragmática. En esas zonas, y por eso la importancia clínica, en las radiografías, cuando tenemos una sospecha de un paciente con una neumonía, con un derrame pleural, con una lesión exudativa, o tal vez cuando ha tenido una lesión, pues como ya les decía, por un trauma de tórax, vamos a ver que principalmente este receso costodiafragmático o costofrénico tiende a acentuarse o a hacerse más grande, ya sea porque está ocupado por un derrame pleural que puede ser quilotórax, empiema, posiblemente puede ser agua, puede ser plasma, puede ser aire, en fin. Cualquier situación que ocupe esta zona, pues comprime
el pulmón, comprime el pulmón y lo hace más pequeño, y el espacio costofrénico pues se hace más grande, se hace un solo cuerpo con la base y comienza a comprimir pues el pulmón. Entonces también los derrames pleurales pueden ser consecuencias de lesiones exudativas como una neoplasia maligna, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. El pulmón comienza a tener dificultad para bombear la sangre desde él hasta las partes más lejanas del cuerpo y comienza a sudar. Y lo que suda es plasma, ¿verdad? Y eso comienza a quedarse dentro de, perdón, comienza a quedarse dentro del espacio interpleural y por ende comprime el pulmón hasta poderlo colapsar, y si lo colapsa el paciente muere. O sea, bueno, si este pulmón colapsa puede llegarlo a perder. O sea, que colapsa es que ya no funciona, ya no puede meter oxígeno, entonces se da el problema. Y ahí pues el neumotórax es otra posibilidad, ¿verdad? Después de un traumatismo y bueno, diferentes lesiones, ¿verdad? Que pueden provocar eso. Pero lo importante que conozcan son los dos recesos, el costofrénico o costo diafragmático y el costo mediastínico. Los recesos pleurales, como dice aquí, se forman en los espacios adyacentes de la pleura parietal que no son ocupados por el pulmón. En las radiografías aquí los vemos, el costo diafragmático y el costo mediastínico. Entonces, la expansión de los pulmones en estos espacios se produce solamente, bueno, si ya lo explicamos, también puede estar ocupados por líquidos en algunas enfermedades. Ya lo hablamos ahí, ya no vamos a meternos más. Hablemos sobre los pulmones. Los pulmones, pues, son de color rosado, grisáceo, ¿verdad? Más o menos ese es el color que ellos tienen, rosado grisáceo. Pesan entre 500 y 600 gramos aproximadamente. Como ven, pues no son muy pesados. 500 y 600 gramos, estamos hablando de una libra, un poquito más de una libra. Está dividido en lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Está protegido por las costillas, separados por el mediastino y cubiertos por las pleuras. Miren qué bonito esto para una pregunta, ¿eh? Permiten que la sangre reciba oxígeno procedente del aire y se deshacen del CO2 que pasa al aire, ¿verdad? Esas son las funciones pues del pulmón. Como ya vemos aquí, pues son órganos de la respiración, y el aire pues a los pulmones llega ya directamente a través de los bronquios principales. Vamos a ver pues que del ventrículo derecho parte, ¿verdad? Las arterias pulmonares, el tronco arterial pulmonar, y esta sangre que lleva es cargada de CO2. Al llegar a los pulmones se hace el intercambio de CO2 por oxígeno y la sangre regresa a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Este es el circuito que no cumple lo que decimos siempre, que las arterias llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre desoxigenada. Aquí se ve que no se cumple. Decimos pues que el pulmón derecho es normalmente un poco mayor. ¿Por qué? Tiene 3 lóbulos, por supuesto. Además, sus características son poseer una base, un vértice, 2 caras y 3 bordes. Ojo con esto. Los pulmones se relacionan directamente y por tanto son deformados por las estructuras contenidas en la zona circundante. ¿Qué quiero decir con esto? Los pulmones presentan impresiones de las estructuras que están ocupando el mediastino. Bueno, también los de la parrilla, porque sobre los pulmones se puede identificar la silueta o las impresiones que provocan las costillas sobre el parénquima pulmonar, pero también nos demuestran las impresiones que presenta el pulmón en la zona medial, en la zona del mediastino. Vamos a ver cómo el corazón hace una impresión en ambos pulmones. La vena cava superior, la vena cava inferior, la arteria aorta, el esófago, la misma tráquea, provocan impresiones en cada una de las caras mediales o mediastínicas del pulmón. Veamos eso de lo que les estamos hablando. Vamos a ver pues que esto es lo que conocemos, la base. Es la porción pues más ancha en la cara inferior del pulmón y tiene una concavidad.
esa concavidad es complementaria con la convexidad que presenta el diafragma. El diafragma, una concavidad ya saben que es algo que tiene un hueco. Y la convexidad es algo que tiene un bache, por decir así. Entonces, el bache del diafragma impresiona sobre la base del pulmón, que es cóncava. Entonces, y la porción superior del pulmón, esto es lo que se conoce como el vértice. Por sobre este vértice que encontramos la superficie cervical de la pleura parietal, que se asoma a nivel de la escotadura o del espacio supraclavicular. Vamos a ver pues que tiene dos caras. Una cara costal, que es esta la que vemos. Esta es la cara costal. Y una cara mediastínica. Aquí no la estamos viendo. Quiero ver si aquí la veo. Aquí la tenemos. Esta es la cara mediastínica. Esto todavía es parte de la cara costal. Pero esto ya es la cara mediastínica. O sea, la que da hacia el mediastino. Sigamos. Entonces, vamos a ver que esta cara costal es la que está inmediatamente o está subyacente pues a las costillas. Y por supuesto la impresión de los espacios intercostales de la pared torácica. La mediastínica, esta es la que se apoya directamente sobre el mediastino, ¿verdad? Y también tiene un adoceamiento hacia la columna vertebral en la parte más posterior. Y pues es donde encontramos pues el ilio. Esto es el ilio, ¿ven? Esto es el ilio pulmonar. Ya les enseñé el pedículo. Esto es el ilio. Las estructuras que entran y salen es el pedículo. Y la zona es el ilio. Aquí vemos el ligamento pulmonar, que lo vimos, que es parte de la reflexión de las pleuras parietal y visceral. ¿Qué más? Permítanme que me salga aquí que no es. Ajá. Qué fregar. Entonces, vamos a ver pues que los tres bordes que presentan son el borde inferior, ¿verdad? Que es este de acá. El borde inferior. Este es el borde. La parte de abajo es la base, pero esta orillita, este es el borde inferior. Luego tenemos el borde anterior, que es este de acá. Este es el borde anterior, esto. Y el borde posterior, que es este. Pero para entenderlo mejor, el borde posterior lo vamos a ver acá. Este es el borde posterior. Miren, este que vemos acá. Esta estructura, esta línea, ¿verdad? Este es el borde posterior, ¿verdad? Esto es el borde anterior, pero para verlo lo vemos adelante, ¿verdad? Esto, el borde anterior. Sigamos. Vamos a ver. Esta es la que estamos viendo. Ahora del pedículo, esto ya lo hablé. El pedículo pues es un conjunto de estructuras tubulares que conectan al pulmón con los órganos del mediastino. Apréndanse cuáles son las estructuras. El bronquio principal, la arteria pulmonar, la vena pulmonar. Esas son así a grandes rasgos. Pero yo los invito a que me investiguen el resto de estructuras que forman el pedículo pulmonar. El pedículo pulmonar pues está cubierto por una pleura visceral que se continúa con la parietal, que es la de la parte mediastínica. Luego tenemos el ilio, es esta zona, el ilio, en la superficie medial del pulmón, por donde entran y salen las estructuras. Y por supuesto lo que hablábamos del ligamento pulmonar, que es el que estabiliza el lóbulo inferior y permite el desplazamiento, o sea, que se muevan los pulmones. Pero el lóbulo inferior está fijo gracias al ligamento pulmonar. Ahora, a nivel del mediastino también es bueno que reconozcamos que encontramos dos estructuras o dos estructuras nerviosas. Una que es el 10º par craneal, ojalá se acuerden cuál es, ¿verdad? Y ese es el que le da la inervación a estas estructuras pulmonares, nos da un plexo pulmonar. Y luego tenemos los nervios frénicos. Pero los nervios frénicos que se originan a nivel cervical, estos viajan en dirección hacia el diafragma, que es donde ellos van a ir a inervar. Permítanme, quiero ver cómo tengo 44 minutos. Voy a dejar la clase hasta acá, porque lo que continúa, creo que son ya las impresiones. Vamos a hablar del pedículo, sí, del pedículo, pues así nos vamos a quedar. Bueno, veamos esta última, que son los constituyentes, pues, del
del pedículo pulmonar, ¿verdad? La arteria pulmonar, que la vamos a ver de color azulito, ¿verdad? O morado en este caso, la arteria pulmonar, la vena pulmonar y el bronquio principal. Pero además, bueno, aquí está lo que les decía, los vasos bronquiales y los nervios linfáticos son las otras estructuras que encontramos a nivel del ilio. Características. La arteria pulmonar se encuentra en la parte superior del ilio, aquí, arriba, aquí, arriba. Esta es la cara anterior, o sea, aquí digamos que los pulmones, para demostrarnos la cara mediastínica, están abiertos, digamos, pero realmente están, o sea, hay que traerlos hacia adelante, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que la arriba y anterior tenemos la arteria pulmonar. Abajo encontramos la vena pulmonar y atrás vamos a encontrar los bronquios, atrás de la arteria pulmonar. Atrás y arriba vamos a encontrar al bronquio pues principal. Ahora, en el lado derecho, ¿verdad? En el lado derecho, como ustedes medio se puede evidenciar acá, en el lado derecho, la bifurcación, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Del bronquio lobar para el lóbulo superior, lo hace antes de entrar al pulmón. Ojo con ese dato. El bronquio lobar superior se aparece antes de entrar al pulmón. A diferencia en el pulmón izquierdo, el bronquio lobar, ya sea superior o inferior, se ramifica al interior del pulmón. Solo el bronquio lobar derecho superior es el que se ramifica antes de entrar al pulmón. Entonces, esa es una diferencia que existe, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y bueno, que está superior siempre la arteria pulmonar. Creo que ahora sí vienen las impresiones. Exactamente. Entonces, aquí nos vamos a quedar. Vamos a dejar la clase hasta acá. Vea, porque ya hay mucho tiempo y ya solo faltan pocas diapositivas. Faltarán 13, 15 diapositivas faltan. Así que ya es poco lo que falta. Nos vamos a quedar hasta ahí. Para que... Permítame, aquí ya me trabé todo. Permítanme, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, entonces nos quedaríamos hasta ahí, ¿verdad? Para continuar en una próxima... Qué chiquita de ver la diapositiva. Nos quedamos ahí, jóvenes. Cualquier duda, pregúntenme en los comentarios de YouTube y estudien, por favor, para ese parcial práctico el día sábado. Sí, cualquier situación, pues ahí estamos pendientes. Y bueno, estudien mucho, estudien bastante, estudien las piezas. No esperen preguntas rebuscadas, preguntas con ganas de fregar, con ganas de quebrar, no. Máxime ustedes que son los de mi grupo A, principalmente, así que no se preocupen, la idea es que salgan bien, eso es lo que yo quiero, que salgan bien. Así es que estudien mucho y quedamos pendientes, cuídense bastante, protéjanse, por favor. Saben que todavía la enfermedad pues está latente, anda ahí buscando a ver quién se descuida para fregarlo, así es que por favor cuídense bastante, cuídense mucho. Adiós, buenas noches.